este momento estoy peleando corrigiendo. Ahí están 1000 trozos que he quitado de este espacio que no funcionaba. No funcionaba y estoy en una pelea fuerte con este asunto, poniendo los triángulos con los que yo construyo la escultura. O sea, la escultura, para que yo mantenga, como cualquier obra, digamos, de expresión, de arte o de literatura o de música, hay una cosa fundamental que es el ritmo. Y yo para mantener mi ritmo y mi disciplina, para llegar a poder tener ese ritmo, yo trabajo con una base de triángulos escalenos. Yo lo que quería ser es escultor como soy ahora. No quería ser un escultor, digamos, como industrial, porque en realidad los talleres de escultura tradicionales que había en Bilbao, que hubo varios. Entonces yo soy el quinto hijo y el único de los hermanos que se ha dedicado a la escultura, porque desde pequeño me suelen preguntar, ¿y cómo empieza una vocación? Entonces, pues porque dibujo mejor que los otros. Porque dibujas mejor que los demás y entonces lo normal cuando empieza una vocación es que haces las cosas un poco mejor que los de alrededor. Eso me parece a mí. Y entonces yo he hecho esculturas desde los 10 años. Esa época, que son unos elementos como industriales, digamos, que están formando una escultura tradicional, pero con unos elementos que en vez de ser forma humana, o sea, eso viene un poco, pues ya estoy metido un poco en lo que se llamaba el arte abstracto, digamos, que yo le llamo arte no figurativo, pero yo siempre estoy contando una historia. Al fin y al cabo, yo soy un poco como un novelista, o como un cuentista, o llámale como quieras. O sea, en el mundo de la escultura parece que todo el mundo tiene que ser filósofo o poeta. Pues no, también hay narradores. Yo soy un narrador. Les han dicho que muchos que le deben a Chillida y tal, y que yo no. Bueno, pues yo le dije un día a Chillida, mi escultura se parece mucho a la tuya. Dice, ¿pero qué dices? Digo, sí. Y siempre le he dicho, soy heredero. Yo creo el ámbito físicamente, con una... Él por eso no ha querido la fundición. Pero sí ha fundido los hormigones. Un escultor como Vicente Larrea tiene muchas influencias, ¿no? Si él reconoce la influencia contemporánea de Chillida, yo creo que sí, que es clara, ¿no? Cuando da el paso, digamos, de cerrar el taller de escultura tradicional, ¿no? de su familia y decide, digamos, iniciar su trayectoria ya como un artista profesional, un artista contemporáneo, ¿no? Yo creo que la influencia de Eduardo es muy clave, pero yo creo que no hay que olvidar esa formación clásica en el caso de Vicente Larrea, que es tan importante, ¿no?
dedicarse a la escultura nunca ha sido fácil. Y sobre todo además en los tiempos en los que romper un poco era como una especie de sacrilegio, cuando en una sociedad tan retrógrada como en la que yo he nacido. Cuando hice la primera escultura no figurativa, la primera escultura abstracta, y la veía yo, decía yo, ¿cómo voy a poder vivir haciendo esto? Cada vez me interesa menos lo que hacen los demás. Eso debe ser cosa de viejos. Hay muchos. Y de ellos, pues como siempre, habrá buenos, mediocres y malos. Lo que sí es, hay muchos malos ahora, porque claro, la banalidad, que empieza por gente ya muy importante, y con muchísimo dinero para hacer cosas, alardes de fundición y de todo lo que quieras. Eso no me interesa nada. En cambio, aquí ya hay alguno que ha hecho cosas en alguna playa, que ya he visto ahora en algún sitio, no me acuerdo cómo se llama. Pero yo creo que es un poco cosa de viejo, que yo también me voy haciendo mayorcito. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo corre en mi contra. Yo tengo que agradecer. Oye, he peleado mucho, y la vida muchas veces se endurece, tienes muchos problemas, pero ¿quién no tiene? Pero yo estoy encantado, oye, yo, joder, ¿cómo no? Estoy contento. Me dices, ¿estás tú orgulloso? Me han preguntado alguna vez, ¿estás orgulloso? Estoy contento. Se puede decir que hay gente que las ha pasado mucho peor que yo. He tenido suerte, he peleado y he trabajado mucho.